Buenas tardes. Hoy abrimos esta mesa redonda para mirar hacia atrás y hacia nosotros mismos. En 1789, el pueblo francés se levantó contra la injusticia y proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Más de 2 siglos después, esos mismos ideales siguen siendo un desafío. Mientras millones de personas, como en Venezuela, luchan por comida, salud y dignidad, nos preguntamos, ¿qué tan universales son realmente esos derechos? Demos inicio a esta conversación para entender a qué hemos aprendido desde entonces y qué nos falta por lograr. Bueno, podemos empezar con un dato importante. La Revolución Francesa comenzó en 1789 por la desigualdad social, el hambre y los impuestos injustos, mientras la nobleza y el clero vivían con lujos y el pueblo trabajaba duro y apenas tenían para comer. Esa injusticia provocó que los ciudadanos se levantaran para exigir un cambio. Luana, escuchándote hablar sobre las causas de la Revolución Francesa y la creación de las declaraciones, me surge una pregunta. Si en 1789 el pueblo luchó por la libertad, igualdad y fraternidad, pero hoy seguimos viendo tantas injusticias, ¿podríamos decir que los derechos humanos son realmente universales o siguen siendo solo para los privilegiados? Podríamos decir que los derechos humanos todavía no son totalmente universales. Existen en teoría, pero en la práctica todavía siguen siendo privilegios para algunos. Porque todavía hay países y gobiernos donde no se respetan ni se garantizan por igual. Gracias por contestar mi pregunta. Siguiendo, otro punto importante es recalcar lo siguiente. En Venezuela, hoy se vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a alimentos, medicamentos y también lo que son servicios básicos, además del derecho al voto libre y la justicia imparcial. Según la ONU y la Amnistía Internacional, miles de ciudadanos han sido perseguidos o encarcelados por motivos políticos, y la represión estatal ha generado una grave crisis humanitaria. Millones de venezolanos se han visto obligados a migrar en busca de condiciones de vidas dignas por ello. Un punto importante es que esta realidad no es tan distinta ni lejana a lo que vivió el pueblo francés en el año 1789, cuando se levantó contra la falta de libertad, la desigualdad y los abusos del poder. En aquel entonces, los ciudadanos reclamaron justicia, igualdad y derechos universales. Hoy en día los venezolanos también luchan por recuperar su voz, su dignidad y la posibilidad de construir un país libre de corrupción y autoritarismo. Ambos contextos reflejan una misma búsqueda la cual es buscar los derechos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que estos no solo sean ideales, sino se vuelvan realidades. Otro aspecto fundamental es el papel de las organizaciones internacionales. La ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional han denunciado las violaciones de los derechos humanos en Venezuela e incluso han impuesto sanciones a los responsables. Sin embargo, sus acciones aún resultan limitadas frente a la magnitud del problema. Aunque los informes y la ayuda humanitaria han visibilizado esta crisis, la intervención real para garantizar justicia y libertad sigue siendo aún insuficiente. Por ello, la comunidad internacional enfrenta hoy el mismo desafío que inspiró a los revolucionarios en 1789: pasar de las palabras a la acción. Solo así los derechos humanos dejarán de ser promesas incumplidas y se convertirán en una garantía real para toda la comunidad y con ello me refiero al pueblo. Julien, mencionaste el papel de la ONU, la OEA y otras organizaciones. ¿Crees que la comunidad internacional está haciendo lo suficiente para proteger los derechos humanos en Venezuela? ¿O aún prevalece la indiferencia del mundo ante el sufrimiento de un pueblo? Creo que la comunidad internacional ha denunciado la crisis e incluso está ofreciendo ayuda, pero aún esta no es suficiente, ya que aunque se muestran sus esfuerzos, hay mucha indiferencia, la cual persiste porque estas acciones, se han visto que estas acciones no han logrado detener las violaciones de los derechos humanos y tampoco detienen ni alivian el sufrimiento del pueblo francés. Del pueblo venezolano.
Y entonces yo considero que se necesitaría una intervención más firme y efectiva para ello. Bueno, el día de hoy no solo hablo como venezolana, sino como defensora de mi propio pueblo. Un pueblo que, al igual que en Francia en 1789, se cansó del hambre, de la injusticia y del silencio impuesto por el poder de ese momento. En Venezuela, millones de personas luchan cada día por algo tan básico como un plato de comida, medicinas o el derecho de expresarse sin miedo. Más de 7 millones han tenido que dejar sus hogares por buscar un futuro el cual su propio país no se lo puede dar. Organizaciones como la Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han alzado la voz por nosotros, denunciando la represión, la escasez y la falta de libertad. Pero estas denuncias no bastan, necesitamos empatía, acción y compromiso real. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de 1789 siguen vivos en cada venezolano que no se rinde. Porque aunque enfrentemos el dolor y pérdidas, también tenemos coraje y esperanza. Para culminar, no queremos compasión, solamente queremos justicia, tampoco pedimos caridad, sino que exigimos nuestros derechos como personas. Porque la dignidad de un pueblo no se negocia, se defiende, se siente y se conquista. Azul, tus palabras transmiten el dolor y la esperanza de millones de venezolanos. En medio de tanta crisis y pérdida, ¿qué mantiene viva la esperanza del pueblo? ¿Crees que la fraternidad, ese valor nacido en 1789, sigue presente en su lucha diaria? Bueno, básicamente mantiene viva la esperanza del pueblo venezolano, la unión. A pesar de toda la crisis, la gente se ha apoyado. Comparten comida, cuidan a los vecinos, apoyan a quienes migran. Sí creo que la fraternidad sigue presente porque los vemos en la solidaridad diaria de las personas. Esa fuerza que nos hace seguir luchando por la libertad y la dignidad de nosotros mismos. Completando con lo que mencionó Azul, me gustaría recalcar e informar que han pasado más de 2 siglos desde que se escribieron los derechos universales, pero aún hoy en día millones de personas siguen sin poder vivirlos. ¿Por qué? Porque el papel aguanta todo, pero las acciones no siempre lo hacen. Los derechos se repiten en discursos, leyes y en constituciones. Sin embargo, se rompen cada día en la vida real. Basta mirar a Venezuela, donde hay familias que no tienen que comer, jóvenes que no tienen la libertad de expresarse y millones que huyen buscando lo que su propio país no les da. Y esto no pasa solo allá, pasa en muchas partes del mundo, incluso más cerca de lo que nosotros pensamos. La causa no es solo política o economía, también es humana. Falta empatía, falta mirar al otro y sentir su dolor. También nos toca. Vivimos en una sociedad donde el egoísmo pesa más que la solidaridad, donde es más fácil juzgar que ayudar. Por eso, creo que el verdadero cambio no empieza con leyes ni con grandes discursos, sino que empieza cuando las personas deciden actuar con fraternidad, cuando dejamos de pensar en yo y pensamos en nosotros. Cuando una sociedad siente de verdad lo que significa igualdad y libertad, ahí es donde entonces puede defenderlos. No porque lo diga una norma, sino porque la misma conciencia lo exige. Y ese es el reto que nos deja 1789, convertir los ideales en hechos. No basta recordar la historia, hay que vivirla. La fraternidad no se firma, se practica. Aurea, tú hablabas de que los derechos no solo se escriben, sino que se sienten y se practican. ¿Cómo podemos, como sociedad, pasar de la indiferencia a la empatía real? ¿Qué nos falta para que los valores de la libertad, igualdad y fraternidad se vivan más allá de las leyes y de los discursos? Nosotros como humanos pasamos de la indiferencia a la empatía cuando dejamos de ver el problema como algo que no nos toca. Cuando miramos al otro como nuestro igual, nuestro prójimo, y ahí entendemos que la libertad y la igualdad no se sostienen solas. No solo basta la ley, se necesitan actos simples de fraternidad, porque los derechos se definen así, actuando y sintiendo, no solo leyendo simples discursos que son momentáneos. Hoy, en esta mesa redonda, pudimos comprender que, aunque han pasado más de 2 siglos,
desde 1789. La lucha por la libertad, igualdad y fraternidad sigue viva. Los derechos humanos no se conquistan de una vez, se defienden todos los días. Solo cuando actuamos con empatía y justicia, esos ideales dejan de ser historia y se convierten en una realidad, porque los derechos no se declaran, se practican.